En la tierra de nadie hay preguntas, ideas, hongos, anécdotas, whisky, amistades, palabras rebuscadas, preguntas. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Tierra de Nadie, un podcast que solo pretende ser una pequeña gota de néctar que reposa sobre aquella flor que está a la espera de ser polinizada por aquellas mentes creativas que esperan la próxima hora de sus vidas. Una hora que pasarás probablemente escuchando divagaciones varias sobre una palabra en específico que estuve pensando en los últimos días. Y es la idea de florecer, de crecer, de ser semilla y devenir árbol, eventualmente. Aparecieron las orquídeas y sus relaciones malévolas con otros seres vivos. Nuevamente aparecieron mencionados los hongos, como ya es tradición en este podcast. Y también una breve reflexión sobre lo extraño que es habitar en un planeta que está principalmente siendo alimentado por la energía solar. Mi nombre es Aníbal Nadie. Soy diseñador y docente, entusiasta por el arte, la pedagogía, la biología, el psicoanálisis, las bicicletas, los hongos y muchos temas más, de los cuales desconozco bastante, pero lo que sí me gusta hacer sobre ellos es generar preguntas, las mismas preguntas que te comparto aquí en este podcast. Bien, no quiero extender más la intro de este episodio, solo te recuerdo que puedes seguirme y podemos conversar a través de mi Instagram, @nadiecl, la I es con Y, así que @nadiecl. Y te pido que por favor puedas incorporar en tu Spotify o la plataforma en la que estés escuchando esto el botón seguir o suscribirte. Me interesa en Spotify puedas ponerle botón seguir. Ojalá que puedas también calificar este programa, porque todo eso me ayudará definitivamente a tener un poquito más de exposición. Y de seguro que este episodio le puede gustar a ese amigo o esa amiga que está interesada en la biología. De hecho, harto se conversó sobre temas relacionados al desarrollo biológico de las especies, así que alguien que sepa me podrá corregir y yo encantado de recibir esas correcciones precisas. Bien, no extiendo más la intro. Esto es Tierra de Nadie, episodio 5, Floreceres. Hay muchas formas distintas para florecer. Y por supuesto que ninguna es más correcta que otra. Simplemente estamos habitando el devenir de los distintos floreceres de todos estos seres, existencias, modos de vida con los cuales habitamos. Hay personas que nos hacen florecer de alguna forma. Hay personas que románticamente podríamos decir sacan lo mejor de nosotros, o no necesariamente lo mejor, tal vez aquellas cosas que nos gusta más saber que somos, saber que podemos hacer, saber
que podemos disfrutar de ese potencial otro. Y me refiero exactamente a aquella persona con la cual disfrutas cocinando, porque aquella persona disfruta mucho tu comida. Por ende, se transforma en un placer para ti también cocinarle algo delicioso, algo exquisito, algo que tal vez a ti también te gusta, pero que sin embargo, en la ausencia de esa persona, aparentemente no disfrutas tanto eso. Esa es la forma más burda, más simple de entenderlo, porque hay personas que también te permiten florecer desde otras perspectivas. Por ejemplo, las presencialidades que permiten aflorar experiencias distintas a las que estamos acostumbrados. Cuando digo presencialidades no me refiero a la necesidad de estar en la presencia física de otra persona, sino que aquellas presencias que se transforman en una constante. Por ejemplo, una persona con quien disfrutas mucho estar, saber que está, pero no necesariamente estar habitando el mismo espacio físico, sino que saber de la seguridad de estar en compañía con esa persona, aunque estén en distancia física, permite en ti la tranquilidad para permitir florecer ciertas cosas que puedes disfrutar, que puedes desconocer incluso y conocer como potencial de acción. Imaginemos que estás comenzando una relación con una nueva persona y en esa relación te encuentras de pronto con un momento de comodidad en el cual dices, bueno, no necesito nada más en este preciso momento que el solo hecho de saber que esta otra persona está también pensando en mí cuando quiera pensar en mí y yo estoy pensando en esta persona cuando quiero pensar en esta persona. Y tengo de cierta forma resuelto este aspecto emocional y eso permite que en mí florezcan otras actividades, otras cosas, otros gustos. Gustos que, por cierto, pueden estar materializados o presentificados en la música, en descubrir un nuevo hobby, en dedicarte a hacer algo que dejaste de hacer hace mucho tiempo. Y es ahí cuando podemos hablar de aquellas cosas que comienzan a brotar, que comienzan a salir, que surgen a raíz de sostener algún tipo de vínculo. Vínculo que, por cierto, no tiene por qué ser un vínculo monogámico. Puede ser perfectamente un vínculo poliamoroso. De todas formas, lo que quiero decir es que cuando te encuentras en un estado de tranquilidad, un estado de comodidad en el habitar una forma de presencialidad que no requiere un esfuerzo de parte tuya de asegurar que constantemente las condiciones estén garantizadas, permite que en ti florezcan otras cosas. Voy a profundizar en aquello. Cuando hay algo que requiere tu atención constantemente, que requiere una constante validación, que requiere una respuesta una y otra vez y una reafirmación constante de un querer, por supuesto que no permite un florecer en ti. Por supuesto que tus acciones se ven atravesadas constantemente por esta validación o esta búsqueda de una, vamos a llamarle por ahora, reafirmación de las cosas, reafirmación de las presencialidades. Por eso considero que es tan importante que cuando encuentras esta comodidad o esta forma de habitar una presencialidad donde las cosas se afirman, se sostienen por sí solas y por supuesto con el esfuerzo de ambas o más personas que participen en ese vínculo, podemos comenzar a florecer, a hacer cosas. Esta es de hecho una de mis críticas constantes al concepto de la zona de confort. Digo crítica al concepto porque en esencia lo que critico es los mandatos sociales y las ideas que subyacen y aparecen al delimitar algo llamado zona de confort, es decir, un espacio en el cual aparece una supuesta comodidad a la cual llegaste y que una vez establecida en ese lugar
debieses poder mirar cuáles son todos los otros horizontes que te quedan. Ven estos típicos diagramas del marketing y la psicología ultra positivista, el coach, declaran que está la zona de miedo, la zona de experimentación y luego viene la zona del descubrimiento, que aparentemente marcan un límite entre las cosas que estás haciendo y cómo las vas haciendo, y que por supuesto que se transforma en una experiencia terrorífica cuando te plantean que dentro de ese espacio que estás habitando existen límites que van a, valga la redundancia, limitar tu experiencia humana. ¿Cuál es el problema con ese concepto? 1. ¿Quién fija esos límites? ¿Yo? Porque dije que fuera de tu zona de confort hay otras cosas. ¿O lo fijas tú, que estás experimentando esa supuesta zona de confort? El segundo problema que identifico es que decir que hay algo fuera de esa supuesta zona de confort implica que se sabe que hay otra cosa, que se sabe que hay un no saber, que se sabe que hay algo que está más allá y que no podemos ver, que no podemos sentir. ¿Por qué yo aparentemente sí puedo saber eso algo y tú no? ¿Cómo llegué yo a la conclusión de que es buena idea para ti que yo te presente que hay una otra cosa ahí esperando ser descubierta por ti? Y el tercer motivo es que se transforma con la repetición social en un mandato social. Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que dejar de hacer eso que estás haciendo y comenzar a hacer una cosa nueva. Weón, ¿y por qué? ¿Por qué? Si cuesta tanto encontrar una zona de confort, cuesta tanto encontrar un espacio donde, y aquí haré la analogía con el tema del capítulo de hoy, cuesta tanto echar raíces, cuesta tanto que esas raíces se afirmen en algo, cuesta tanto tener una creencia fija. No creo que sea un valor necesariamente positivo tener una creencia fija, pero vaya que cuesta, y vaya que cuesta florecer a partir de eso. Por eso hay relaciones con personas, vínculos afectivos. Y cuando digo románticamente, me refiero a la idea romántica de idealizar un vínculo. No hablo del romance como tal, como el amor. Porque claro que entra dentro de esta conversación, pero no es la única forma de vincularse con personas. Podemos, por ejemplo, encontrar el caso de una amistad. Por eso es tan agradable encontrarse con una buena amistad que permita, entre comillas, echar raíces en eso y no requiere una constante validación. Eso que estoy definiendo fundamentalmente se le llama confianza. La confianza de saber que vas a estar ahí. La confianza de saber que es cómodo, saber que estás tú en tu casa y yo estoy en mi casa y estamos pudiendo hacer otra cosa distinta de estar reafirmándonos en un compromiso constante, en una redundancia del compromiso, sino que simplemente nos habitamos en esta presencialidad que no es necesariamente física ni espacial, sino que es una presencialidad circunstancial afirmada por aquellas cosas que permiten que aparezcan dentro del contexto de esta relación, afectadas también por otras cosas. Pienso en alguien que desarrolla un talento nuevo, aprender a tocar un instrumento musical, por ejemplo. En mi caso, revincularme con la pintura, reencantarme y reencontrarme con el dibujo y otras cosas que habitualmente el día a día no me permiten hacer. Y no es que no me permitan porque hay una limitancia física que realmente no me lo permite hacer. Que bueno, sí, hay temas de presupuesto, la pintura es cara, etc. Pero más que nada es el factor tiempo. ¿Cuándo y cómo le dedico tiempo a esto? Hoy, en un momento en el que aparentemente hay ciertas amistades o relaciones, vínculos, llamémosle, que permiten darse por garantizados, me permito también a mí mismo establecer un momento de mi día, por ejemplo, para hacer arte, para sentarme a leer, para dedicarme a pensar tal vez un rato simplemente. Y eso es gracias a la confianza, gracias a que no necesito reafirmar
cada relación, en cada momento del día. Y hablando de flores y formas de vida que aparecen en conjunto o en relación a otras, y recordé, por algún motivo, de que durante toda mi vida, o al menos toda mi vida, no sé, tal vez desde los 10 años, 8 años, desde que creo que tengo algo de conciencia sobre el mundo, que he nombrado cuál es mi flor favorita. Bien, suficiente relleno, creo que es momento de que todo el mundo se entere de cuál es mi flor favorita. Mi flor predilecta, si me diesen a elegir qué flor es aquella que más me gusta, aquella de la que más disfruto de saber que existe, y aquella que, por supuesto, me gustaría, es la flor que quiero que abunde el día que se celebre alguna suerte de funeral, el día de mi muerte, es la alcachofa. Sí, escuchaste bien, la alcachofa. Desconozco cómo se les dice en otros países. Voy a buscarlo, a ver cómo se dice alcachofa. En inglés se dice artichoke, como artichoke, supongo que se dirá. En alemán es Artischocke. No sé por qué, supongo que se pronunciará con ese golpeteo. En francés, artichaut. Y en italiano se dice carciofo. Me gusta carciofo. Creo que es como lo suficientemente elegante para tatuarse la palabra carciofo. Bien, la alcachofa es mi flor favorita. ¿Por qué? Porque es una flor que me parece visualmente atractiva. Me parece que tiene unas formas muy intrincadas. Es de las pocas flores que las personas solemos manipular con tal habilidad, con tal proceso, con tal metodología. Porque lo que solemos comer cuando ingerimos alcachofas son los botones de la alcachofa que aún no florecen. Entonces, por eso, entraría la duda si eso no es una flor, ya que podría ser, entre comillas, decirle un abortito de alcachofa. Está a medio crecer, es un botón de la flor. Y a pesar de ser un botón es demasiado complejo. Cuando tenemos la alcachofa servida, de hecho recuerdo mucho cuando era chiquitite, siempre me ha encantado la alcachofa. Recuerdo la diferencia que mi madre siempre me enseñó entre la alcachofa española y la alcachofa chilena. La alcachofa española era aquella que era más apretada y tenía como un sabor más apretada, me refiero en la forma, la hoja un poquito más cerrada, y tenía un sabor un poco más agrio, un poco más seco. Mientras la alcachofa chilena era de hojas contundentes, bastante amplias, abiertas, de color un poco más vivo y un sabor más dulce. Siempre comí alcachofa porque cuando era chiquitite viví muchos años con anemia. Hasta el día de hoy tengo como una tendencia un poco anémica, y siempre tuve que suplementarme bien, tuve que comer bastante hierro. Mi madre siempre se preocupó de que ingiriera ese hierro, comiendo harta lenteja, comiendo harta alcachofa. Esas fueron mis principales fuentes de hierro durante toda mi vida, y hasta el día de hoy me sigue encantando la alcachofa. Me gusta mucho el proceso de comer la alcachofa, ese momento en el que te enfrentas a una alcachofa. Sé que me consta que hay distintas formas de comer la alcachofa, pero este es el modo que voy a relatar. Este es el modo en el que yo la he comido toda la vida. Se cuece la alcachofa, debe estar bastante bien cocida, no tiene que pasarse del tiempo adecuado. ¿Cuánto es el tiempo adecuado? Lo que la alcachofa mande. Me ha tocado bastante alcachofas distintas, pero tiene que estar lo suficientemente verde, no tiene que ponerse gris. La mejor medida es que tienes que poder sacar las hojas inmediatamente sin que la alcachofa en sí esté ejerciendo algún tipo de resistencia. También existen algunos otros métodos que se utilizan mucho al cocer papas o algún otro tipo de tubérculos, como por ejemplo insertar un cuchillo de mantequilla o algún tipo de tenedor, algo que no tenga mucha punta,
para también corroborar cuál es el nivel de resistencia que ejerce la fibra al insertar este objeto. Cuando puedas ya quitar una hoja sin apenas ejercer fuerza, el alcachofa te está diciendo que está lista. Esto suele ocurrir alrededor de los 15 minutos, 20 minutos, pero máximo. Es decir, más de ese tiempo se va a poner gris, se va a recocer y ya no queda con la misma consistencia, que al menos es la que yo disfruto. Cuando tienes eso, se sirve en un plato con el tallo cortado o con tallo presente. Esa respuesta creo que queda para el gusto de la persona que desea servírsela. En mi caso me gusta que tenga el tallo cortado, pero que siempre quede un pequeño botón. Con ese pequeño botón, cuando tengo la alcachofa lista, ya se escurrió del agua hirviendo y se sirve con un golpe firme, se sirve en el plato y que suene. Se sirve en el plato y de esa forma, cuando tú la sirves de esa manera, la alcachofa queda con el tallo hacia el plato y todas sus hojas en todo su esplendor en el plato boca arriba, queda firmemente presionada. ¿Y qué es lo que permite eso? Y esta es la receta tradicional de mi madre. Permite una presentación impecable y se pone siempre no al medio del plato, sino que en un costado del plato, en un borde, en un rincón de preferencia. Si es un plato cuadrado, en un rincón, una esquina. Si es un plato más bien redondo, te sugiero que la coloques un poco inclinada hacia uno de los bordes. ¿Por qué? Porque de esa forma le das la oportunidad a la persona de que piense dónde va a colocar el resto de las hojas que va a ir desechando a medida que va comiendo la alcachofa. Porque una particularidad que tiene el comer alcachofa es que cuando sacas una hoja, comes solo un pequeño fragmento de la misma. El resto queda ahí. Me gusta eso de la alcachofa, que es muy patente, es muy latente el desperdicio que va dejando. Porque no todo es comestible. Te recuerda la vulnerabilidad de vivir, la vulnerabilidad de ser un ser humano. No puedes comerte todo, no eres un animal que vaya y se traiga una mata entera de plantas llena de espinas de la naturaleza, como lo hacen los elefantes o las jirafas, que tienen cerdas bucales, si no me equivoco es el término, debería confirmarlo, pero por ahora lo diré así. Tienen un esófago lo suficientemente poderoso y resistente, además de una vía intestinal, para aguantar, tragar ramas durísimas y espinas. Tú, en cambio, no tienes esa capacidad. Por ende, debes comer solo la fracción del extremo más distal de la punta de la hoja de la alcachofa. Y es ahí donde contiene el sabor, es ahí donde se contiene lo que sería como eventualmente el tallo de cada hoja de la alcachofa. Es eso lo que tú puedes comer. Entonces, comer alcachofas es un ejercicio de recordarte que estás vivo, que estás viva. Es un ejercicio de recordarte de la fragilidad de tu existencia, porque sabes que no puedes comerte esas hojas enteras. Y bien, con limón, con jugo de limón, la conocida aquí en Chile por lo menos limoneta, o con mayonesa. Esta discusión queda a criterio de la persona que está escuchando esto. Mi preferencia personal, mía, solo de mí, heredada de mi madre por supuesto, es limoneta o lemoneta, se dirá lemoneta, supongo que es limoneta por limón. Se prepara un jugo exprimido de limón, un chorrito de aceite de oliva, idealmente, si tienes mucho dinero en este momento que el aceite de maravilla está más caro, de maravilla, y un poquito de sal, no mucha. La sal no puede opacar el sabor del limón, eso es muy importante. Si te pasas de sal, vas a reducir, vas a neutralizar el ácido del limón y no vas a vivir la misma experiencia. Te sugiero que la limoneta sea levemente más ácida que salada. Y cuando tienes eso, sacas la hoja de la alcachofa, la untas, te la comes, recuerdas tu existencia, recuerdas la fragilidad del interior de tu organismo debido a que no puedes comerte esa hoja que debes acomodar en una posición específica del plato hasta que, como de alguna forma le arrancas todas las hojas a esta hermosa flor que estaba servida, esta flor que se hace presente, que demuestra una presencia imponente en tu plato, pero cuando te vas acercando hacia el centro, las hojas se van cada vez más apretando y toman este color medio morado. Muchas veces, a veces más grisáceo, pero normalmente es medio morado. Y te recuerda que es momento de dejar de comerla así. Y procede a ocurrir el siguiente paso, donde tú debes
tomar la alcachofa y con muy fina destreza debes separarla de su base. Y aquí ocurre una magia. Para mí, cuando era chiquitita y mi madre siempre me servía alcachofa, era muy habitual y nunca dejó de sorprenderme esto, es como abrir un Kinder sorpresa. ¿Por qué? Porque te encuentras con un mundo increíble al abrir la alcachofa. Aparece en tu mano izquierda, si es que era una persona diestra y la abrió como yo la hago así por lo menos, tomando con mi mano derecha firmemente el fondo de la alcachofa, y con la mano izquierda tiro hacia arriba la parte de las hojas donde estaría todo este contenedor, y es ahí donde todavía queda mucha, entre comillas, carne de alcachofa, donde queda todo ese sabor concentrado. ¿Cuál es lo que procede ahora? Tomar toda esa parte con lo que sería como el corazón de la alcachofa. Entendamos que el fondo quedó aparte, lo tenías en tu mano derecha, lo volviste a dejar en el plato y untas todo este corazón de la alcachofa en el jugo de limón. Lo saboreas, lo muerdes, lo masticas hasta que puedes arrebatarle hasta el último fragmento comestible por tu existencia, por tus órganos humanos, de ese corazón de la alcachofa. Lo disfrutas. Si tienes una tendencia a disfrutar las cosas ácidas, te recomiendo que en esa última mascada que te quede, untes mucho la alcachofa. Y curioso que mientras relato esto estoy babeando solo por pensar en el limón. Te sugiero que untes muy bien ese corazón de alcachofa y como que con fina destreza intentes agarrar, como capturar un poco de limón, y en un rápido gesto te lo lleves a tu boca. Entonces vas a tener un último bocado de alcachofa que además vas a ver extremadamente fuerte limón, exquisito, el cielo. Y eso no es todo, porque todavía nos falta el fondo de la alcachofa. Este proceso largo y complejo ya va tomando distintas formas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Dejamos a un costado este corazón de la alcachofa y tomamos el fondo. Y el fondo me gusta mucho porque requiere más destreza todavía. El fondo se compone de 3 partes esencialmente. Esta capa de pelitos de la alcachofa, desconocía cómo se llamaban esos pelos de la alcachofa y tuve que buscar, y la verdad es que tampoco llegué a una respuesta convincente. Sin embargo, por lo que estuve leyendo, y voy a citarlo, dice: el receptáculo carnoso y la base carnosa de las brácteas del capítulo floral inmaduro. Las flores son lo que se conoce como la pelusa o pelos de la alcachofa y son desechadas al momento de consumir el receptáculo. Me quedo con eso. Brácteas. Pero bráctea es finalmente será el término para decirle a la alcachofa en general. Bueno, en fin, no es relevante para estos fines. Con cierta destreza hay que ir retirando los pelitos de la alcachofa. Mi técnica es tratar de agarrar una cantidad considerable de pelitos con mis 2 dedos. Yo aquí consumo la alcachofa con las manos. Es un proceso que disfruto hacer con las manos porque me recuerda nuevamente mi existencia, me hace saber que estoy vivo, que estoy habitando esta experiencia de vida en simultáneo con estas millones y millones de personas en el planeta Tierra, millones y billones de animales, trillones de insectos, trillones de bacterias, porque selecciono cuidadosamente los pelitos de la alcachofa, los tomo en algunos pequeños grupos que se conforman como un pseudo de triángulo y procedo a retirarlos por pequeños grupos. Entonces voy acomodando un grupo de pelitos de alcachofa, otro grupo de pelitos de alcachofa, otro más, hasta formar normalmente cerca de 8 por lo que he podido contar. Entre 8 y 6 grupos de pelitos de alcachofa. Es como si tomaras el cuchillo y lo dividieras como una pizza. Así se sacan los pelitos de la alcachofa. Se sacan simplemente retirándolos, tirándolos hacia arriba. Se afirma desde el extremo de cada pelito y se tira hacia arriba cuando tomas un pequeño grupo. Hay personas que prefieren optar por utilizar utensilios, es decir, cortar con un cuchillo o algo así, cosa que no recomiendo porque se desperdicia preciosa carne de alcachofa de la que está acumulada en el fondo.
porque recuerda que en este momento nos quedan 3 partes de la alcachofa: los pelos, la carne del fondo de la alcachofa y el tallo. Así que tú retira cuidadosamente los pelitos para no perder carne del fondo de la alcachofa, y cuando tengas ya listo eso, tendrás un fondo y un tallo de la alcachofa listo para ser ingeridos. Ojo con el tallo. El tallo, dependiendo del tiempo de cocción, puede no estar apto para tu digestión. Te sugiero recortarlo también para que te quede un objeto cóncavo, es decir, un fondo de la alcachofa que por un lado es cóncavo y por el otro lado, sería como convexo en verdad, porque esencialmente por el otro lado tendría como un estómago. Bueno, en fin, lo relevante es que por un lado te va a quedar una capa extraída de pelitos, es decir, va a quedar con esos poros, por así decirlo, a la vista, y por el otro lado va a quedar con el tallo cortado. Una vez hecho eso, tienes 2 posibilidades para comértela, para comerte el tallo, para comerte el fondo de la alcachofa. La primera opción es trozarlo y ir de a poco sumergiéndolos en la limoneta y comértelas. Y la segunda es un poco más osado, un poco más para las personas valientes: tomar con un tenedor el fondo completo de la alcachofa, ensartarlo en el tenedor y untarlo completo, como si se tratase de una dona que está siendo sumergida en un chocolate, como si se tratase de un alfajor que está siendo bañado en chocolate. Aquí estás bañando el limón, el fondo de una alcachofa, y lo diriges hacia tu boca y te permites para disfrutar una de las mejores experiencias de tu vida. Yo creo que la vida merece ser vivida cada vez que tomo el primer sorbo del café en la mañana y cada vez que como el fondo de la alcachofa sumergido completamente en limón. Una limoneta más ácida que salada, una alcachofa que fue cuidadosamente procesada, cuidada, separada de sus hojas, de su centro, de su núcleo, de su corazón, habiendo removido con delicadeza, con cuidado todas sus partes, habiendo separado en grupos de 6 u 8 los pelitos, dejando estas microporosidades en el fondo de la alcachofa, habiendo retirado su tallo, habiendo untado todo esto en limón, y por supuesto que al final hay que tomarse todo ese jugo de limón que te quedó. Ahí la vida merece ser vivida. Llegada a esta altura, tú te estarás preguntando: ¿y por qué acabo de escuchar más de 10 minutos de una persona hablando sobre las alcachofas y el proceso de comerla? Bueno, la verdad es que esto tenía un objetivo, y era hablarte sobre la famosa proporción áurea. Tal vez la has escuchado por sus otros nombres, que es la secuencia de Fibonacci o la proporción dorada, por los trabajos de Leonardo da Vinci en torno a esta supuesta proporción en la obra El hombre de Vitruvio, cómo se supone que la Mona Lisa está compuesta en la proporción áurea, y un sinfín de datos y cosas que nos gustaría creer mucho de la cultura popular, y que sin embargo no son tan así. Te explico. La proporción áurea es una figura que aparece constantemente cuando estudiamos geometría. En mi caso, en mi formación como diseñador gráfico, durante mi proceso de estudio, no fue uno, sino varios y varias profesoras quienes me dijeron que la proporción áurea era un modelo a seguir, era algo a lo que tenía que apuntar, algo donde tenía que llevar mis diseños. Y sin embargo, no encontré a ningún colega o docente en la carrera que trabajara aplicando las proporciones áureas. Entonces me preguntaba, bueno, ¿y por qué se me dice que esta medida o esta sucesión de medidas es algo a lo que tengo que apuntar, pero nadie lo está aplicando realmente? Comencé a investigar en esa época y di con una serie de blogs, posts, incluso por ahí algunos videos de YouTube, que me explicaban que la proporción áurea era algo símil o lo más parecido que podemos encontrar en la Tierra, fabricado a la belleza, a lo bello, a lo divino. ¿Y por qué? Porque aparentemente esta proporción guarda las relaciones perfectas para
hablar sobre algo o mostrar algo en relación a otra cosa. ¿Qué es la proporción áurea? En términos simples, hay que entender primero qué significa el número áureo. El número áureo viene de dorado, el número de oro, significa esencialmente un número irracional que se representa habitualmente con la letra phi, 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 que es del vocablo griego. Y esta letra es básicamente es una letra que representa un valor numérico, que es una ecuación bastante compleja, que no voy a explicar aquí porque no es que yo lo maneje al 100%, pero al aplicar este número por medio de una ecuación matemática, se obtiene el decimal 1.618033988 y así, etc. Es un número irracional porque esta operación decimal continúa infinitamente. Y ese decimal que continúa infinitamente hace que en algún momento haya que acortarlo. Por ende, normalmente se dice que el número phi es 1.618. Ahora bien, lo que es interesante de esta proporción es justamente eso, es la relación del número en torno a otras cosas. Fue Leonardo Pisano, en el año 1202, hasta donde pude investigar, también conocido como Fibonacci, por eso se le llama la secuencia de Fibonacci, quien aplicó y se dedicó a divulgar por Europa este sistema de numeración árabe, y con estos decimales, lo cual suponía aparentemente una suerte de gran avance o gran reforma, por así decirlo, para las matemáticas de la época. Pero su gran descubrimiento fue justamente darle lugar a la sucesión de Fibonacci como una secuencia numérica que permitía esta particularidad que mencionaba sobre el número phi. Y la particularidad que descubre Fibonacci en ese contexto es que la secuencia numérica de 0, 1, 1, 2, 3, 5, ambos números consecutivos suman al número siguiente, es así como se arma, es decir, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, y así podemos saber cuál es el siguiente número que viene en la secuencia. Bien, eso no es lo más particular. Lo particular de la proporción, o la sucesión de Fibonacci, perdón, es que la división de cada pareja de números siempre va a dar, o aproximadamente, al número 1,6180, es decir, el número pi. Ahora, ¿qué relación tiene eso con la alcachofa? Voy para allá. La alcachofa está considerada como una de las tantas flores que están estructuralmente compuestas por esta estructura, debido a que contiene lo que se llama un ángulo áureo, es decir, operaciones matemáticas para tratar de discernir cuáles son los elementos matemáticos que componen el patrón de crecimiento de las flores. En ese sentido, esta numeración o esta forma de describir el crecimiento de estas plantas se puede hacer visible tanto, por ejemplo, en la distribución de las hojas de la misma planta, en la distribución de los pétalos de la flor, cómo se distribuyen las ramas de ciertos árboles y, por ejemplo, esta me gusta harto, la proporción entre las ramas principales y las secundarias. Algunos de los elementos naturales donde se hace presente la proporción áurea es, por ejemplo, en las piñas de los pinos, de ciertos árboles que contienen estas piñas como de madera. La piña tropical también, sí. La alcachofa en su flor, el romanesco o la coliflor, que son muy similares como en cuanto a composición, como a su textura, a su forma de cocinarse incluso. Y es que aparentemente los responsables de estos, es básicamente una secuencia de división celular. Y a esta forma de división celular particular se le llama filotaxis, es decir, el orden de la hoja, filo, hoja, taxis, orden. Entonces se le llama a la fase de la reproducción celular y que tienen cierta forma específica en el crecimiento de estas flores y estas plantas que permiten generar y reproducirse en forma espiral. Es decir, a nivel celular, la planta se está dividiendo de manera espiral. Esto quiere decir que se va a manifestar
en la forma macroscópica de la planta, es decir, esencialmente cómo funciona un fractal. Los fractales, que son estas secuencias también numéricas, donde la forma macro corresponde a la misma forma micro. Lo macroscópico, lo visible, es o corresponde a la misma forma que aquello que es microscópico. Bien, podríamos ir mucho más allá, pero lo que más me interesa cuestionar en este caso es ¿y cómo llegamos a asociar esta proporción que está aparentemente tan validada y presente en la naturaleza con el ideal de belleza en el diseño, por ejemplo, o en el arte? Y es que hay muchos y muchas voces que nos dicen, sin investigar mucho rato en Wikipedia o en cualquier otro portal de información que puedas encontrar en internet, está lleno de voces que dicen que la proporción áurea es garantía de lo bello, es garantía de lo hermoso, es garantía de aquello que está bien hecho. Y la verdad es que tratar de definir qué es bello es un tema propio de la estética, de esta corriente o disciplina de la filosofía que nos permite cuestionar qué es lo bello según determinado contexto. Entonces, ¿por qué se atribuye a esta proporción que sí podemos medir en algunos casos en la biología, en las flores? ¿Por qué se atribuye a un sinónimo de belleza? Y podemos identificar aparentemente a un responsable, que sería, para mi criterio, es Luca Pacioli. Luca Pacioli fue un fraile franciscano, fue matemático, fue economista también, de Italia en el año 1500 aprox. En ese tiempo estuvo vivo y haciendo la mayor cantidad de cosas que hizo. Y por supuesto que, además de dejarnos un legado en torno a la enseñanza de la geometría y los aspectos más pragmáticos y místicos de la matemática, considero que nos deja algo más importante. Nos deja una forma de relacionarnos y observar el arte, debido a que con su mirada matemática y geómetra, esencialmente se dedica a buscar patrones en las obras de algunos artistas con los que estuvo en contacto en su tiempo, entre ellos Leonardo da Vinci, Battista Alberti y probablemente a Alberto Durero, algunos de los más grandes expositores del Renacimiento. Alberto Durero, que era uno de los artistas alemanes más conocidos en la época, estoy hablando nuevamente del año 1490, 1500 aprox, él trabajó gran parte de su carrera en algunas xilografías, estas que se escriben con X, xilografías. Hizo algunos dibujos y grabados sobre animales que básicamente consistían en descripciones que él iba anotando, o sea, que él iba dibujando mientras leía las anotaciones de algunos viajes y exploraciones. Ese tema me gusta bastante porque en alguna época en la que tú no puedes transportar, por ejemplo, a un rinoceronte, porque es muy complicado, de un país a otro, lo único que puedes llevar de ese país a otro es el relato de lo que tú viste, de lo que tú sentiste. Esto en aquella época se consideraba como una parte importante de las exploraciones y expediciones. Esencialmente, todo eso se registraban en bitácoras. Y estas bitácoras después podían ser interpretadas por artistas, quienes ilustraban la forma que este relato daba. Alberto Durero fue uno de los primeros en hacer este tipo de cosas. O sea, tal vez no fue el primero, pero fue uno de los más relevantes. Y hay una figura muy famosa que es donde él representa un rinoceronte a través de un relato. Y a través del relato que él genera, que dice que el rinoceronte tiene una piel muy dura y unas suertes como de escamas, además de unas patas muy grandes con unas uñas similares a garras, y que además posee unas placas en su cuerpo que le permiten defenderse de los depredadores. Alberto Durero básicamente ilustró algo muy similar a un rinoceronte, sí, solo que se ve un poco más armado que lo que solemos ver en fotografías como rinocerontes. Lo cual es curioso, porque yo tampoco nunca he visto un rinoceronte en la vida física, es decir, encontrarme de frente a uno. Solo he visto fotografías de los mismos. Por ende, también puedo imaginar cómo sería su piel, cómo es su textura. Pero a través de las fotografías puedo hacerme más o menos una idea, a través de los videos puedo hacerme una idea de cómo se siente. Durero no, tenía solamente una descripción y un boceto que venía adosado en esta bitácora, y a través de eso construye una imagen que es tal vez exagerada en cuanto a esta armadura que posee el rinoceronte,
pero que sin embargo es bastante precisa para haber sido algo que solo leyó y observó en un escueto boceto. Gracias, Alberto Durero, por tomarte tan en serio tu trabajo. Ahora, volviendo a aquellos que considero responsables de esta frase de que aquello que está construido bajo la proporción áurea es algo que es esencialmente bello, no es que Alberto Durero tuviera la culpa, pero es que él trabajó ampliamente, trabajos tipográficos incluso, utilizando la proporción dorada. Luca Pacioli también hizo el análisis y la lectura de por qué estos grandes artistas y estos supuestos grandes genios del Renacimiento, por qué eran tan geniales. Llegó a la conclusión de que todas las grandes obras que generaron estas grandes mentes incluían a sí mismas a la proporción áurea en alguna de sus partes o en el total de la obra. Y es curioso pensar que la mayoría de la educación que hemos recibido durante nuestras vidas, personas de al menos Occidente, Sudamérica podríamos decir incluso, que podamos llegar a escuchar este podcast, fuimos personas educadas bajo los ideales mismos de la Ilustración y aquellos mismos fines que recogen las ideas del Renacimiento propiamente tal, este ideal de buscar la perfección de lo humano, de lo bello, de lo divino. El arte que hemos mirado durante todas nuestras vidas es el mismo arte que nos han dicho que es bello. Y no hemos fijado la mirada en aquello que es obsceno, que es grotesco, aquello que es bello por otras formas, por otras razones. Nuestra mirada de lo bello es una mirada tremendamente eurocentrista, una mirada que se acusa a sí misma incluso de tener ya una belleza implícita, una mirada que ya nos dice cómo tenemos que ver, cómo tenemos que observar, qué tipo de figuras son más apreciables dentro de nuestros propios contextos, dentro de nuestros propios entornos. Y esto se materializa en la fotografía, en la moda, se materializa en la arquitectura e incluso en el diseño gráfico. Sí, famosas son estas imágenes donde aparece la manzanita de Apple, este famoso símbolo gráfico que aparentemente está compuesto muy complejamente de muchos círculos y cuadrados y espirales que conforman de manera unívocamente bella la proporción áurea. También el pajarito de Twitter, este símbolo gráfico también muy bien hecho, por cierto. Pero se nos dice que eso es perfecto, se nos dice que eso es bello. Yo puedo dar el punto en que sí, hay una belleza en la proporción, en la medida en la que una cosa tiene que ver con la otra, y que los cálculos matemáticos que estoy haciendo para establecer esas proporciones vengan de algún lugar común. Creo que hay belleza en eso. Mas eso no significa que toda cosa, forma, obra construida con la proporción áurea sea bella. Tal vez si dejamos de mirar un ratito a la Europa clásica, a estos ideales del Renacimiento y a esta supuesta belleza en la que aparentemente estamos todos de acuerdo, tal vez si dejamos de fijar la mirada ahí, podemos comenzar a encontrar belleza en lo común, en lo cotidiano, en lo vulgar, en lo obsceno, e incluso en un relato tan cotidiano como el comer una alcachofa. Una conversación nunca es un guión. Conversando se hace guión. Mas, toda conversación es un río turbulento y que se abre camino por espacios nunca transitados. ¿Alguna vez te habías preguntado
sobre lo extraño, particular y especial que es el proceso de fotosíntesis en las plantas? Piénsalo así. Una serie de organismos en un planeta que habitan en esta Vía Láctea, que tiene determinadas condiciones climáticas y condiciones espaciales que permiten la vida en el planeta Tierra, una serie de organismos se desarrollan a tal punto que pueden crecer metros, varios metros de altura, árboles gigantescos, solo gracias al desarrollo de distintos mecanismos de alimento que traducen ciertos estímulos externos en energía y permiten que estas cosas se desarrollen y crezcan. Las plantas principalmente están compuestas de aire y agua, y esta energía que les permite este crecimiento está inspirada principalmente en el sol. Es muy entretenido pensar que estos seres que habitaban este planeta estéril, este planeta seco, de pronto se acomodaron y dijeron, bueno, mira, hay algo que nos llega todo el día, que nunca se agota, que por intervalos de 24 horas, o 12 horas más específicamente, vuelve a darnos luz, y esta luz nos permite encauzar de alguna forma nuestro crecimiento. Pero ¿cómo se dio eso? ¿Cómo mierda pasa eso? Bueno, la fotosíntesis está comandada principalmente por un organelo del cual nosotros como mamíferos, como seres humanos, carecemos, que son los cloroplastos. Pero a diferencia de las plantas, nosotros tenemos mitocondrias. Eso es una cosa por otra, por lo menos. Los cloroplastos son estos organelos que permiten traducir y almacenar la energía lumínica del sol, traducirla en energía vital para la planta. En el caso de los seres mamíferos, humanos y todos estos géneros que existen en la evolución, nosotros poseemos la mitocondria, que traducen la energía de azúcares, por ejemplo. Los alimentos que comemos lo traducen en energía utilizable, disponible para nuestro crecimiento, nuestra vida. Por supuesto que todo esto estoy diciéndolo en los términos más burdos que encuentro. No soy experta en el tema y por supuesto que estoy abierto a la conversación y a la introducción de alguien que sepa más de esto. Yo solo digo lo que he podido leer, lo que he averiguado, lo que me parece interesante de hacer cuestión para reflexionar. En algún momento, la teoría dice, y según la evidencia que se maneja hasta el día de hoy, por lo que he podido leer, que tanto cloroplastos como mitocondrias no eran parte de seres vivos más complejos, sino que esencialmente eran bacterias. Bacterias que cohabitaban en un espacio, en una sopa primordial, con muchas otras bacterias, y que de pronto alguna bacteria más grande se comió a estas bacterias y permitió alojarla. Por alguna de esas casualidades del universo, un cloroplasto sobrevivió. Y por otro lado, una mitocondria sobrevivió a que otra bacteria más grande se las comiera, a cada una por separado. Bueno, la bacteria más grande que se comió a los cloroplastos fue la planta primordial, esencialmente, porque se vio beneficiada de manera simbiótica, al igual que como hablé o hablaré, dependiendo de dónde ponga este bloque, de las orquídeas que generan relaciones simbióticas con hongos. Esta bacteria más grande generó, esta forma de vida más compleja, generó una relación simbiótica con el cloroplasto, permitiéndole a sí misma alimentarse de esta energía lumínica que a posterior se llamará fotosíntesis. Por su parte, la bacteria, u forma de vida más compleja que consumió la mitocondria, le permitió hacer lo mismo a través de distintos elementos con los cuales se alimenta, en este caso comer y recuperar azúcares del entorno. Es decir, los cloroplastos y las mitocondrias existen como organelos gracias a que otra cosa se las comió y desarrolló para sí una manera de aprovechar las ventajas y proveer cierto grado de seguridad o beneficio a estas bacterias. Es decir, a partir de la simbiosis, como que constantemente van pasando cosas. Pero no deja de ser muy raro que toda la vida sustentada en este planeta Tierra, y digo toda muy a riesgo de equivocarme, pero
esté sustentada en el alimento que cierta especie de bacteria permitió desarrollar en virtud de absorber la energía lumínica del sol, porque eso permitió que existan las plantas. La existencia de las plantas permitió que sus compañeras mitocondrias por su lado se desarrollaran, y tenemos mamíferos, herbívoros, insectos que se alimentan de las plantas, y permitió eso que otros mamíferos se alimenten de otros mamíferos, y eso permitió también el desarrollo y la necesidad de construir tecnología de parte del ser humano para cazar a estos otros mamíferos. Por ende se construyó y se desarrolló una industria para alimentarse a partir de otros mamíferos de manera más sistematizada, y lo mismo con las mismas plantas. Es decir, la vida en la Tierra sí subsiste principalmente debido a la energía solar. Pero qué curioso pensar cómo el proceso fotosintético juega un rol tan importante. Y qué curioso pensar que el ser humano es débil porque carece de aquella capacidad de hacer fotosíntesis. Se acaban las maneras de consumir y procesar azúcares y procesar otros alimentos, y hasta ahí llegamos, fuimos buenos. En cambio las plantas solo dependen de la energía solar, y hasta por ahí nomás, porque como mencioné al comienzo de este episodio, muchas plantas pueden hacer fotosíntesis por la noche. Interesante, ¿no? Una de las flores más extrañas que he podido conocer son las orquídeas. Asumo que más de alguna persona que esté escuchando esto habrá escuchado alguna vez de las orquídeas, que son bonitas, que son interesantes, que tienen formas muy particulares, pero tal vez no había escuchado a esta persona que son unas plantas tremendamente malévolas, que tienen malas intenciones y que a la vez son dependientes de otras formas de vida. Bueno, como prácticamente todas las formas de vida, pero estas en particular tienen unas relaciones de interdependencia muy interesantes. Las orquídeas llegaron a mi vida principalmente por el mundo de los hongos, como siempre conectando todo con el mundo de los hongos, debido a que la orquídea es una flor que depende exclusivamente para crecer, para funcionar. Y bueno, puedo estar equivocado porque esta es la información que manejo, y ojalá que alguna persona que sepa mucho de biología, de flora y funga pueda corregirme, pero hasta donde tengo entendido, el desarrollo de una orquídea depende exclusivamente de la calidad y la cantidad de micorrizas que ésta pueda generar, es decir, relaciones simbióticas con hongos, con otras formas de vida. Recordemos que los hongos no son plantas, recordemos que los hongos no son todo relacionado a pudrición y cosas malas, aunque sí la mayoría de los hongos están involucrados en procesos de pudrición o descomposición. Estos hongos en particular son hongos que permiten el paso y el traspaso o la síntesis de nutrientes para que la orquídea pueda desarrollarse. Esto ocurre gracias a la micorriza. La micorriza es la relación simbiótica de ayuda mutua, un mutualismo que existe entre especies, en este caso una especie fúngica, un hongo, que se relacionan con las orquídeas. Tanto como hay distintos tipos de orquídeas, hay distintos tipos de hongos para cada tipo de orquídea. No sé si sean uno y uno, pero van dependiendo y van variando sus conformaciones. La orquídea tiene la particularidad de que no puede crecer sin una relación micorrícica. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras flores, sus semillas no vienen cubiertas con estos endospermas, creo que es el término correcto para decir esto. No vienen acompañados de estos endospermas, que son una capa, por así decirlo, de nutrientes que compone a las semillas. Como sabrán, hay muchas semillas que pueden durar y vivir por años en estados de conservación. De hecho, en Noruega, en Svalbard, existe el Banco Mundial de Semillas.
Svalbard. Pueden buscarlo en Wikipedia. Es la bóveda global de semillas de Svalbard. Es donde se almacenan la mayoría de las especies de semillas encontradas y cuidadas en el mundo. Cuidar que las semillas puedan eventualmente volver a florecer, volver a crecer en las condiciones adecuadas. Sin embargo, la orquídea por sí sola no puede desarrollarse porque, como a diferencia de otras semillas, de otras flores, carece de este endosperma, esta capa que otorga nutrientes, que permite que una semilla se conserve por mucho tiempo y que después, al ser plantada en las condiciones óptimas, esta pueda volver a a echar raíces y a crecer en forma de planta. La orquídea requiere de una relación micorrízica con ciertos tipos específicos de hongos. Eso significa que en ciertos sustratos, en ciertos suelos donde la orquídea pueda desarrollarse, debe necesariamente existir un hongo que le permita generar una interrelación micorrízica para que el hongo le pueda aportar los nutrientes que la orquídea por sí sola no tenga. Cuando la orquídea se desarrolla, pueda aportarle nutrientes, energía esencialmente, al hongo para que pueda también desarrollarse. Es muy curiosa la palabra micorriza, por si no se lo habían preguntado. Micorriza proviene del griego mikos, que significa hongos, y rizos, con una H entre medio, rizos, que significa raíces. Entonces, la micorriza es la relación que existe por medio de hongos con las raíces para sintetizar, transportar, generar energía o nutrientes que alimentan a ambas partes en este caso. Como bien sabemos, las plantas tienen distintos mecanismos para sobrevivir, entre ellos la fotosíntesis, por supuesto que es uno de los mecanismos esenciales. No todas las plantas requieren del sol para hacer fotosíntesis necesariamente, o me refiero no necesariamente la luz solar directa. Hay plantas que hacen fotosíntesis de noche, hay algas que hacen fotosíntesis constantemente y no requieren de la luz solar directa, por las profundidades a las que crecen y bueno, todo ese tipo de factores que van afectando en su desarrollo. Sin embargo, la fotosíntesis es uno de los parámetros que necesita una flor para sobrevivir. Uno de los parámetros más interesantes que tienen las flores es que han desarrollado mecanismos de comunicación con otros seres, porque la orquídea, además de permitir relaciones micorrízicas con hongos, que a su vez generan relaciones micorrízicas con árboles, es decir, sirven como puente para distribuir nutrientes o robar nutrientes. Las orquídeas, recuerda que son unas flores malévolas, pueden robar nutrientes a árboles y a otros tipos de plantas que estén desarrollándose alrededor para que florezcan nuevas orquídeas. Un concepto que vengo trabajando hace un tiempo es el del campo de flores. Campo de flores lo utilizo para ejemplificar la vorágine del desarrollo del marketing actual, en tanto mensajes se transmiten de crecimiento a las marcas. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente se dice que tu marca, tu empresa, tu emprendimiento tiene que llamar la atención, tiene que llegar a un público específico, tiene que crear comunidades, tiene que generar ciertas cosas. Sí, estoy hablando de aspectos de diseño gráfico y estoy hablando de aspectos de relaciones públicas, como también estoy hablando de marketing, que normalmente podríamos encontrar ciertos vínculos del desarrollo tecnológico humano en la naturaleza. Por ejemplo, un helicóptero que se parecen como referencia toman a las libélulas, los aviones que toman como referencia a las aves, etc. Y así podemos seguir encontrando algunas. Sin embargo, creo que el factor de llamar la atención y generar comunidades resulta tremendamente problemático. ¿Por qué? Porque estamos habitando hoy en día, y aquí viene mi tesis, en un campo de flores, donde todas aquellas marcas, empresas, ideas tienen que estar compitiendo y subsistiendo en este campo de flores, buscando a los polinizadores. Polinizadores que, por decirlo de manera bonita, vendrían siendo los consumidores, las personas que
van a comprar tus productos, que van a ser, entre comillas, concepto que odio del marketing, van a ser fieles a tu marca. Porque diablos deberían ser fieles. Bueno, en fin. Nos encontramos entonces ante una dualidad. Todas las marcas deben llamar la atención. Ahí ya dije la dualidad. Todas las marcas deben llamar la atención. Entonces, cuando todas las marcas llaman la atención, ninguna llama la atención. Porque están todas compitiendo, están todas tratando de encontrar sus mejores armas o sus mejores formas para poder capturar la atención de este incauto insecto que viene aproximándose con su billetera dispuesto a comprar algo. Insecto que para estos fines vamos a llamar abejorro, podremos llamar mariposa, podremos llamar abeja. Entonces, cuidado tu abeja, cuidado tu mariposa, mucho cuidado abejorro cuando estés a punto de posarte en alguna flor, porque te estarán llamando la atención, muchas veces engañándote como una orquídea, o estarán llamando tu atención y prometiéndote éxito, prometiéndote felicidad, prometiéndote tantas cosas desde el marketing, sin estar conscientes de que puede venir un zapato gigante y aplastarlos a ambos. Y tú que tienes alas para volar, tú abejorro, tú abeja, tú mariposa, si estás posado o estás posada en una flor, no tendrás tiempo para escapar. No te dejes engatusar por las bonitas formas del marketing. Recuerda que tú eres libre de decidir y transitar en este campo de flores y elegir. No tienes por qué ser fiel a una marca. No tienes por qué responder a los llamados que hace una marca. Qué insistente es esa flor que constantemente me está tratando de mostrar sus mejores colores y sus mejores formas para decirme algo, cuando debiese ser yo quien hace el esfuerzo de buscar, detenerse y con paciencia, como una buena abeja, como un buen abejorro, como una buena mariposa, buscando conscientemente cuál es la mejor flor para posarme. En el campo de flores es importante tener cuidado, porque al mismo tiempo que están todas compitiendo por ser vistas, están todas también compitiendo por hacer perder a la flor de al lado. El campo de flores es el campo de la competencia, no lo olvides. A continuación te voy a compartir un poema. Esto es Campo de Flores. Viviendo en un campo de flores, todo ser desea llamar la atención. Visten con su mejor traje, ofrecen vistosos colores a relucir. Toda cosa otra desea ser ella. Algunas son incluso capaces de cambiar su forma. Transforman sus pétalos. En el campo se dice que las más aventajadas tienen sus aromas para encantar a las abejas que, volando curiosas, deberán elegir entre fuertes olores para trabajar. Otras confunden con decorosas y elaboradas figuras a las mariposas, que tan poco tiempo tienen para elegir sus paradas. Las peores son las que conducen por colores y luces inexistentes a las incautas polillas, que chocarán siempre de cabeza y con fuerza contra la orilla. Pero cuidado, abeja, cuidado, mariposa, atenta también, polilla, que algunas flores esconden bajo sus formas y colores las espinas más peligrosas que puedan existir. Ciertamente no mencionaré a las que no dudarán en cerrarse y atraparte, hasta agotar todos tus recursos y así ahogarte. Y sí, he visto varias que, tras lindos colores, realmente no tenían en sus pistilos polen alguno al que valiera la pena prestarle tu atención. En tan caótico campo floreado, no olvidemos que también actúan fuerzas superiores, y que, en cualquier momento, pasa un incauto o un malintencionado, y que con más fuerza las pisará, o las podará, o les pondrá cercos, y las clasificará según su propia conveniencia y macetero. Abeja, mariposa y polilla, ¿qué lugar ocuparás tú volando en este campo de flores? Abajo, las alimañas de la tierra.
Arriba, la belleza del aire. Pero en todo hay mentira y poder.